Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo, ministros que están por aquí presentes. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Y sea el Señor bendiciendo no solamente este día, sino esta semana es una semana de victoria. En nombre de Jesús, oro por eso. Bueno, quiero compartir brevemente la reflexión de hoy en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Repito, Génesis 22, 14. Dice la escritura: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Bueno, quiero hablar sobre el tema provisión divina. Voy a hablar sobre el tema provisión divina. Esta expresión bíblica, Jehová proveerá, hace una alusión a la expresión Jehová Jireh, que es una expresión hebrea, Yahweh Jireh, que tiene un significado, el cual es el siguiente: el Señor se proveerá a sí mismo. Mucha gente ha enseñado esto: Dios proveerá, Dios va a proveer, pero aquí el sentido de la etimología del lenguaje original en este hebreo nos dice que el Señor se provee a sí mismo. Y hay una diferencia grande cuando tocamos este punto de enseñanza, este tipo de enseñanza, por lo siguiente. Porque una cosa es esperar que alguien nos dé algo, pero otra cosa es cuando alguien se provee a sí mismo. Y estamos hablando de que en este sentido, una cosa es cuando se envía a alguien, se le encomienda una misión a alguien, se le encomienda una tarea a una persona. Otra cosa es cuando el propio coordinador o el propio director de una empresa, el propio dueño, está presente, hace acto de presencia. ¿Por qué? Porque las cosas caminan de manera diferente. ¿Ve? Todo, a veces hay gente que lo mandan de mensajero, le encomiendan como de tercera persona, pero no hacen un buen trabajo representativo. Bien dice Proverbios. En el capítulo 13 de Proverbios dice que el mensajero que no va acorde a la misión que se le da, es decir, el mal mensajero acarrea desgracia, pero el buen mensajero trae paz. Entonces, aquí es donde yo le quiero decir lo siguiente: ¿qué diferencia hay cuando hay una palabra que viene de parte del Señor? Incluso, ¿qué diferencia hay cuando un ángel de Dios se mueve a favor nuestro en algún asunto espiritual a cuando el Señor mismo está presente? Y aquí podemos observar la expresión Jireh. Es más que una expresión, porque se trata de una declaración bíblica, de una declaración que encierra una gran verdad bíblica para todo tiempo, y consiste en que Dios provee su presencia, y la presencia de Dios no hay límite. Cuando Dios se provee a sí mismo, Dios no va a andar a pedir prestado. Dios no es ser de estar pidiendo prestado, es Dios el que presta. Sencillamente porque todo le pertenece a Él. Y eso me lleva a considerar un primer punto. La petición divina parece cruel, porque Abraham está declarando, bueno, Dios proveerá, se proveerá, Jehová Jireh. Pero cuando Dios le pide a Abraham, le pide un sacrificio, le pide su propio hijo, Isaac, su único hijo, no era fácil para Abraham entregar a su hijo en sacrificio. Fue realmente un verdadero acto de fe ante Dios, pero la petición que Dios hace, la demanda divina, parece cruel. No es que sea cruel, digo en este punto parece cruel, porque para nosotros es fuerte. Dios está pidiendo una vida de una persona. Hay cosas que Dios nos pide a muchos de nosotros y nuestros niveles de fe van a ser confrontados. Nuestras expectativas de fe van a ser removidas, van a ser sacudidas, pero es necesario porque es Dios.
el que nos está confrontando, es Dios el que ha intervenido y nos está pidiendo ese sacrificio. Hay momentos en los que nuestra fe va a ser probada, pero cada prueba que viene de parte del Señor tiene un propósito para bendición. Esa es la diferencia de las pruebas donde algunos entran sin dirección divina. Es la diferencia a cuando esas pruebas terminan en caos, terminan en problemas. Hay gente que vive de prueba en prueba, de lucha en lucha, porque están llevando un estilo de vida que Dios no los ha mandado a vivir. Y yo escucho muchas personas que dicen, yo estoy orando y tomé esta decisión, yo estoy orando, hice esto, hice lo otro, sí, tú estás orando, pero la pregunta que yo te hago es, ¿la decisión que tú estás tomando está basada en lo que tú le estás diciendo a Dios o en lo que Dios te ha respondido a ti? Porque hasta que el Señor no nos responda, no debemos tomar decisiones. Moisés dijo, si tu presencia irá conmigo, si tu presencia no va conmigo, no daré ni un paso. Si tu presencia irá conmigo, si tu presencia va con nosotros, me muevo. Si tu presencia no va, no me voy a mover, Señor. Y el Señor le respondió y le dijo, mi presencia va a ir contigo, Moisés, y yo te daré descanso. Y fue que Moisés se movió. ¿Por qué? Porque se aseguró de no tomar una decisión y de no hacer tomar ningún tipo de decisiones sin que la presencia del Señor estuviera allí. Y es la diferencia de cuando tú entras en decisiones que te vienen trayendo caos, te vienen trayendo hambre, te vienen trayendo desesperación, ansiedad, depresión, tristeza, porque estás tomando decisiones sin la respuesta de Dios. Pero hoy vengo a decirte, la prueba que viene de parte de Dios va a ayudar al desarrollo de tu fe. Por cruel que parezca la petición que Dios te hace, hermano, puedes confiar que lo que viene de parte del Señor va a traer multiplicación, va a traer sobreabundancia, va a romper las cadenas de la miseria, va a pudrir el yugo de la pobreza, de lo limitado. ¿Por qué? Porque Dios está proveyendo a Él mismo. Aleluya. El segundo punto del que te quiero comunicar es que Jireh conlleva a moverse en fe. Hay una carga que estaba llevando Isaac y Isaac, aunque no entiende lo que sucedía, él recibe la carga de la leña. Abraham le montó la carga de la leña, aunque él mismo iba a ser el sacrificado, pero Isaac obedeció a su padre Abraham. Eso lo declara el capítulo 22 de Génesis en el verso 6. Pero en el Evangelio de Juan, en el verso 19, el versículo 17, Cristo en obediencia cargó la cruz. Cristo, como Isaac fue obediente al Padre, cargó la cruz de su propio sacrificio, dispuesto a ofrecerse por nosotros para pagar el precio, y pagó el precio por nuestra eternidad. Este es el Jireh del que se conlleva a moverse en fe. Cristo se movió en fe, Isaac y Abraham se movieron en fe, y Dios desea que nosotros hoy en día nos movamos en fe, sin abandonar nuestras responsabilidades, pero obedeciendo su palabra y confiando en que Dios va a proveer. Muchas veces, hermano, voy a compartir esto brevemente en experiencia. Dios me ha permitido ir a diferentes lugares en esta nación, en Venezuela. He ido a Portuguesa a ministrar la palabra. He ido a Lara, el estado Lara. He ido a Trujillo por la misericordia de Dios. He estado en Zulia también. Y aquí en Sucre, en Nueva Esparta, en Anzoátegui, en Guárico. Dios ha abierto puertas en diferentes partes de este país. Pero cada vez que yo voy a ministrar la palabra, yo he tenido que moverme en fe. Y a veces la fe me ha dado para que Dios provea el pasaje completo y de vuelta, como a veces la fe me ha dado para moverme en cola alguna vez que otra, de un lugar a otro, pero de cualquier manera Dios ha provisto. Si es por pasaje, ha provisto el pasaje completo. Si es por una cola de un transporte, Dios ha provisto el vehículo en el camino. Y me pasó una vez, estando en un pueblo, en Guárico, adentro metido, que tenía que moverme a otro lugar, que de tantas personas que habían en una cola, la persona que se paró sin conocerme, un chofer sin conocerme, me tomó en cuenta a mí, me dijo:
no sé por qué, pero te voy a dar la cola a ti. Y me dijo, súbete en la parte de atrás del carro. Y me subí. Y efectivamente, y el Señor se glorificó ese día, pero me dio un dolor ver tantas personas allí esperando una cola y nadie de los que yo había visto en ese tiempo que estuve más de una hora esperando, les daba la cola. Y entonces ahí yo veo la misericordia de Dios, pero tenía que moverme. No podía estar esperando que alguien apareciera para hacerme algún préstamo o hacerme algún cambio, o a prestarme, o no había, o mandarme una ofrenda, no. Ahí tenía que moverme en fe. Los ministros de hoy en día tienen que moverse en fe. Los que van a llevar una palabra a un pueblo, a una ciudad, a un estado, incluso de una nación a otra, tienes que hacerlo en fe. Si tienes que tomar una decisión de cambio, déjame decirte, el Dios de Abraham es el Dios nuestro. El Dios que le proveyó el cordero para el sacrificio es el mismo Dios que prueba nuestra obediencia, que nos sigue haciendo a nosotros grandes demandas, que aunque cueste lo que cueste, debes confiar en que Él no te va a fallar, porque Él se provee a sí mismo. Pero asegúrate de moverte en la presencia de Dios y con la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud, hay paz, hay gozo, hay júbilo, hay descanso. Pero sin la presencia de Dios terminas con estrés, terminas con agotamiento, quejándote, no ves nada bueno en el camino. Pero cuando la presencia del Señor está en tu vida, vas a ser un hombre, vas a ser una mujer que vas a vivir con agradecimiento y vas a ver la mano de Dios, vas a ver el jiré de Dios obrando en tu vida. Y por otro punto quiero hablar, el cordero provisto por Dios. Justo en el momento del sacrificio, justo en el momento de la parte más difícil, justo en el momento que Abraham está levantando su mano para sacrificar a su Isaac, de la misma forma, en el mismo momento, Dios interviene para manifestar su aprobación a la fe de Abraham. Y en esto, déjame decirte algo, en esto Dios envió la provisión para el holocausto, para ese sacrificio. De la misma manera, en el momento preciso de la prueba, en el momento que parece cruel la situación, cuando ya sientes que quieres tirar la toalla, pero estás decidido a seguir adelante, Dios va a intervenir. Y Dios va a intervenir para probar tu fe y para darte la provisión que necesites para todas las cosas. Ahora recordemos la importancia de cuando Dios interviene en la vida de los hombres, cuando Dios interviene con un propósito. Por 40 años Dios sustentó a toda una nación diariamente, les dio desayuno, les dio almuerzo, les dio cena, les dio maná en el desierto. Repito, hermano, 40 años, 4 décadas, todo ese tiempo Dios les proveyó para alimentarlo, les proveyó para hidratarlo a toda esa nación que se seguían multiplicando en el desierto. Por 3 años Dios sustentó a Elías, nos mandó un arroyo y le dio sustento en el arroyo. Lo mandó a la casa de una viuda y en la casa de la viuda Dios le dio alimento y le dio sustento. Dios sustentó a su profeta con alimento, lo alimentó con agua y de una forma muy especial porque había una sequía durante todos esos 3 años. Y déjame decirte esto de parte del Señor, el Dios de Israel que lo sustentó por 40 años en el desierto y lo introdujo en la tierra prometida y conquistaron, el Dios del profeta Elías que le dio sustento hasta arrebatarlo al cielo, es el Dios que te sigue sustentando hoy, es el Dios nuestro. Dios se provee a sí mismo, cualquiera sea tu necesidad, en lo espiritual, en lo emocional, en lo material, en lo económico, en todas las áreas de tu vida, Dios va a proveer de manera integral. Y bien dice la Escritura, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto a proveerse a sí mismo y eso significa que va a dar el recurso
que tú necesitas, pero siempre va a demandar en todo tiempo que tengamos fe, porque es su manera de Él obrar. Ten fe, hermano mío, ten fe, hermana mía, sigue adelante, porque el Señor va a proveer para tus necesidades. El Señor va a proveer. Si estás viviendo en soledad, te va a proveer compañía. Si estás viviendo una quiebra económica, va a proveer para que te restaure. Él da la semilla al que siembra y le da pan al que come, dice la Escritura. Señor, sigue dando fortaleza en la fe de tu pueblo que ha escuchado esta breve reflexión. Sigue, Señor, proveyendo tu santa, dulce y divina presencia en una manera especial y poderosa, te lo pido. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé tú, Señor, obrando con poder y gloria. Señor, que tu pueblo sea edificado con esta palabra, sean bendecidos, guarda su entrada, su salida, su acostar, su levantar y su andar diario. Bendícelos poderosamente, provéele para cada una de sus necesidades. Obra con poder, Señor, obra con gloria, como solamente tú sabes y solo tú puedes hacerlo. Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor, conforme a tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Oro por ustedes, que se rompan las cadenas, que se pudran los yugos y que la bendición del Señor se haga presente en tu vida. Señor te bendiga y el Señor nos permita vernos en otra oportunidad. Pastor Agdía Bastardo desde Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela. Dios los bendiga.